Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy tenemos un video muy especial porque vamos a estar hablando del random test, así que empecemos. Primero nos vamos a ir a backtest, vamos a ir a cualquier backtest que nosotros tengamos, por ejemplo GBP USD. Vamos a entrar al primer resultado y si bajamos un poco vemos que acá tenemos un test llamado random test. Sobre este es el que vamos a estar hablando el día de hoy, lo vamos a ejecutar. Tenemos por defecto 100 iteraciones. Nosotros podemos venir, por ejemplo, acá a la sección de configuraciones. Y en este punto, si bajamos un poquito, tenemos Default Test Parameters. Acá nosotros podemos ajustar los parámetros de cada uno de los tests que nosotros tengamos en la sección de backtest. Entonces, si por ejemplo venimos a Random Test, vemos que por defecto tenemos 100 iteraciones. Nosotros podemos cambiarlo a 1000. Yo lo voy a dejar en 1000. Le voy a poner actualizar. Una vez hecho eso, volvemos a backtest. Vamos a la de GBP que teníamos antes. Y ahora, si por ejemplo le damos play, tenemos 1000 iteraciones por defecto. Le vamos a dar Start y eso nos trae la siguiente tablita. Ahora, ¿qué es esta tabla? Bueno, para entender eso tenemos que entender qué es lo que hace el random test. Así que vamos a irnos a GitHub, nos vamos al README, a la parte de la documentación, Services, Test Service y por acá abajo debería estar Run Random Test, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el random test? El random test tiene como objetivo poder comparar una estrategia real contra una estrategia random para ver qué tan mejor es. Esa es la pregunta principal que intenta responder. ¿Esta estrategia que yo tengo acá es mejor que una estrategia aleatoria con con el mismo comportamiento? Entonces, para responder eso, lo que hace el random test es lo siguiente. Primero toma la estrategia real que nosotros queremos evaluar y a esta estrategia real le extrae ciertas características de su comportamiento, como por ejemplo son la probabilidad que tiene esa estrategia de hacer un trade a cada momento, la probabilidad de que ese trade sea long o sea short, y el tiempo promedio con su distribución estándar en el que tiene esa operación abierta, ¿ok? Y con esas tres características, lo que hace es correr una estrategia aleatoria que entra y sale al mercado no con reglas de trading, sino con esas probabilidades, ¿ok? Entonces a cada momento se pregunta, che, ¿qué probabilidad tengo en este momento de hacer un trade? Si hago un trade, ¿qué probabilidad tengo en este momento de que sea long? Si hago un trade en long, ¿cuánto tiempo tengo que mantener esta operación? Pero entra ciegamente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasos son los que sigue? Primero carga la data del comportamiento de la estrategia, o sea, la curva de equity, los trades. Extrae el comportamiento empírico, que es esto que yo les decía de las probabilidades de hacer un trade a cada momento, y la duración y demás. Una vez que tiene este comportamiento, lo que hace es correr una serie de backtest aleatorios, como los que les comentaba recién. ¿Por qué una serie? Bueno, la idea principal es correr varios para extraer el comportamiento general de estos trades aleatorios, porque existe la probabilidad de que si yo ejecuto una sola corrida de este trader aleatorio, tenga un comportamiento muy bueno, solo por casualidad, por puro azar, y realmente me diga que mi estrategia es peor que una estrategia aleatoria, ¿ok? Entonces por eso se calculan muchos para poder extraer el comportamiento general. Una vez que tenemos todas las corridas aleatorias de nuestro trader aleatorio, por un lado calculamos sampleo aleatorio de los trades de nuestra estrategia original y por otro lado calculamos sampleo aleatorio de los trades de las estrategias random, ¿ok? Sobre estos sampleos aleatorios calculamos ciertas métricas y las vamos comparando y calculamos las diferencias entre cada una de estas métricas de los sampleos aleatorios de cada conjunto, ¿ok? Sobre estas diferencias, bueno, podemos calcular el promedio de las diferencias, podemos calcular los z-scores, podemos calcular los p-valores y demás. Entonces, ¿cómo se vería esto en el código? Bueno, nos vamos acá a View Source. Entonces, acá vemos cómo se calculan las probabilidades que les decía anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de hacer un trade? ¿Cuál es la probabilidad de hacer un long? ¿Cuál es la probabilidad de hacer un short? Y también calculamos la duración promedio y el desvío estándar de esa duración, ¿ok? Entonces, todo esto lo empaquetamos en un diccionario y se lo mandamos al random trader. ¿Qué pasa? Acá dentro de este for es lo que yo les decía. Estamos corriendo 10 simulaciones aleatorias con estas probabilidades, con estas características de comportamiento. Corremos 10 simulaciones aleatorias y acá es donde empaquetamos todos los trades realizados aleatoriamente, ¿ok? Entonces, en este diccionario vamos a guardar algunas funciones para calcular métricas. Y estas iteraciones son las 1000 iteraciones que nosotros cambiamos en la sección de configuraciones. Entonces, vamos a hacer
un sampleo real, o sea, un sampleo de nuestra estrategia real, de nuestros trades reales, y un sampleo de los trades aleatorios. Ambos con la cantidad de trades originales, ¿ok? Entonces, al final de este proceso tendríamos dos conjuntos de datos. Uno es el sampleo aleatorio de los trades reales, del tamaño del conjunto de datos original de trades, y del mismo tamaño, pero de trades aleatorios. Otro sampleo aleatorio de los trades aleatorios. Con estos dos conjuntos calculamos una nueva curva de equity real y una nueva curva de equity aleatoria. Y sobre estas dos curvas de equity lo que hacemos es calcular las métricas que vemos acá arriba. Entonces calculamos el retorno, calculamos el drawdown, calculamos el retorno sobre drawdown y el win rate, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos estas dos curvas de equity, la curva de equity real y la curva de equity aleatoria, lo que vamos a hacer es calcular estas métricas que vemos acá, que son las que al final nosotros terminamos viendo en el random test. Entonces, ¿qué son, por ejemplo, las diferencias? Bueno, imagínense que nosotros tenemos de la curva de equity de trades reales, ampliados aleatoriamente, tenemos un determinado retorno. Y tenemos también otro retorno calculado a partir de la curva de equity de los trades aleatorios, de los ampliados. Entonces calculamos un retorno menos el otro y eso nos da una diferencia. Entonces si nosotros en la curva de trades reales tenemos un, qué sé yo, un 20% de retorno y en la curva de trades aleatorios tenemos un 10% de retorno, bueno, la diferencia es de 10, ¿ok? Sobre eso vamos a calcular el promedio de todas esas diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que, o sea, existe la chance de que alguna de estas curvas random generadas sea mejor que la curva original, ¿ok? Pero nosotros queremos saber el comportamiento general, entonces por eso vamos a calcular el promedio de esas diferencias. Nosotros queremos que en promedio las diferencias de las métricas reales sean mejores que las métricas aleatorias. Entonces calculamos ese promedio con su desvío estándar. El z-score nos va a decir qué tan alejado de la media está el resultado que tenemos. Esto se va a calcular para cada una de las métricas de arriba. Y los p-valores nos van a decir, es como un test de hipótesis unidireccional que nos dice lo siguiente, o sea, la proporción de veces que la estrategia real fue igual o peor que la aleatoria. Entonces, mientras más pequeño sea este p-valor, mejor. Así que, en fin, luego de eso se guarda en la base de datos y demás. Entonces, si volvemos a nuestro random test, acá nos está diciendo que en cuanto al retorno, el promedio de las diferencias fue 71, o sea que es mejor. Y el desvío estándar fue de 37. El p-valor de 0.008, o sea, muy pequeño, y el z-score de 1.875. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que por lo menos en cuanto al retorno, nuestra estrategia original es mejor que una estrategia aleatoria, por el hecho de que tenemos en promedio más retorno, eh, un desvío estándar relativamente bajo en comparación al retorno. Esto nos indica que hubo una muy baja proporción de veces en las cuales esta estrategia fue peor o igual que una estrategia aleatoria. Y el z-score nos dice que del promedio estuvo 1.8 veces alejado hacia la derecha nuestro retorno, ¿ok? Lo mismo aplica para el resto de métricas. En este caso, para el drawdown, si bien el promedio de las diferencias nos dio positivo, vemos que tenemos que el desvío estándar es mayor, o sea que tenemos una mayor variabilidad, digamos, en cuanto al promedio. El p-valor no es tan pequeño, o sea que hubo una proporción mayor de veces en las cuales esta estrategia, en cuanto al drawdown, fue peor que una estrategia aleatoria. Y el z-score nos dice que no está tan alejado del promedio de las diferencias. Podemos analizar lo mismo para el retorno sobre drawdown y para el win rate, ¿ok? Y bueno, con eso finalizaríamos el video del random test. Espero que les haya gustado, les haya servido. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios y nos estamos viendo. Chau, chau.